Bien, entonces, que ya les subí la otra tarea, pero entonces acordamos, coloqué hasta afuera hasta el sábado por si acaso. Sé que, bueno, bien, entonces, ¿qué estábamos viendo? Digamos, algunas cosas más. Estábamos mirando, estamos hablando un poco de las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces, ¿qué estábamos viendo en eso? Entonces, algunas cosas de propiedades magnéticas. Ok. Eso habíamos dicho que, digamos, mira, acá donde estoy. Entonces, propiedades magnéticas. Entonces, ¿qué habíamos visto? Bueno, entonces vimos que, lo primero que vimos fue que tomamos la idea de que la materia entonces tenía estos orbitales, que los modelábamos simplemente como que si tuviéramos algo simplemente como una espira con corriente. Eso nos permitió entonces introducir un concepto muy importante, que es el momento magnético, que es lo que típicamente un UM que yo estaba usando, que simplemente, ¿qué es? La idea de que es tomar el área, tomar el área y tomar esta área que está acá, eso nos da un área así, y esa área orientada a área, un vector, entonces un momento magnético en este caso, es simplemente el límite de que esta superficie que está acá tiende a cero, o es muy pequeña, eso quiere decir físicamente, y simplemente nos tocaba que era simplemente la corriente que circulaba, el límite de la corriente era muy grande para que este no sea finito, por simplemente el área dada, y eso nos daba el mundo. ¿Ok? A partir de eso, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el potencial es un vector magnético, se puede escribir como un 0 partido por 4pi, 4pi, dividido simplemente por R menos pi, es decir, que tomábamos esto y nos preguntábamos cómo era el campo magnético lejano, entonces nos quedaba 3 y aquí iba simplemente en punto R menos RP. ¿Ok? Encontramos esto, lo que interesante encontramos que el campo magnético, que esto quiere decir que muy lejos, esto lo vemos ahora como un punto, genera entonces por acá un campo magnético y un campo potencial, entonces vectorial magnético. Encontramos que el B entonces tiene una gracia, que era cuál, de la forma 4pi, de qué cosa, de 3 veces m por r menos r prima, vector, en la dirección de R menos R prima, no acá sí que lo queda más claro, dividido por el módulo de R menos R prima al 5. Eso hacía que el campo magnético fuera como inverso de la distancia, porque era al cubo, y acá nos quedaba en la dirección de R menos R prima al cubo. ¿Ok? Encontramos esos resultados primero que nada, y lo que se me olvidó decirles es que esto acá nos permite siempre la lectura. Primero, como dice que A y B satisfacen la propiedad de que tenemos que, por supuesto, la divergencia de B es 0, y también tenemos el hecho de que uno se pregunta, bueno, si esto genera o no corrientes, digamos, y obviamente como dos puntos, para mejorar, es normal que esto simplemente cruz B igual a 0, tal como lo hicimos en el caso de B. Entonces, en este caso, como tenemos esto está acá, y esto está acá, entonces uno dice, y este es el mismo resultado, sacamos el campo eléctrico, uno se puede preguntar si existe una especie de potencial magnético escalar, no un potencial vectorial. Por ahora, hemos dicho que B en general, lo podemos escribir así, eso en general, podemos escribir como el rotor de A. Pero las fórmulas que uno tiene, a uno le da la sensación que si yo colocara P acá, entonces esto sería lo mismo que lo que encontramos en nuestro caso, digamos, obviamente aquí hay algo que no está bien, nos queda esto nos queda una cantidad de vectorial, y aquí puse algo escalar. ¿Ok? Entonces, tiene que ser en alguna dirección, no más, por supuesto, tiene que ser en la dirección F. Ahí sí, si no estaríamos mal. ¿Sí? Tiene que quedar un vector, digamos, si no estaríamos un cruz, pero eso por lo menos. Eso, ahí, ahí.
esto tenía un vector, por eso está mal. Así que esta parte no lo ve, pero esta parte de acá, lo importante es que por analogía, siguiente observación, digamos dar observación, obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido por un dipolo. Bueno, lo que teníamos un caso potencial escalar. Entonces, observación, entonces el campo de la misma forma, el campo magnético de un momento magnético es igual a un dipolo eléctrico. Entonces, uno dice, ya, pero un dipolo eléctrico tiene un potencial eléctrico, no un potencial vectorial. También podríamos un potencial vectorial. Entonces, lo que uno va a llevar es que va a decir, cuando esto ocurre, cuando tengo en realidad, esto es una interpretación que sirve a veces para calcular mucho, es que uno dice, mira, cuando alguien me da un momento magnético, en realidad yo puedo decir que el campo magnético se puede escribir como simplemente el gradiente o menos el gradiente de un phi magnético. ¿Ok? Y a mucha gente lo que le gusta en la operación virtual es que para acordarse que algo magnético uno le deja afuera ningún cero que son las dimensiones de algo magnético. ¿Ok? Entonces uno puede decir que es lo mismo, donde phi en este caso es simplemente ahora el momento magnético por la relativa que fue dirigida por 4pi, y acá entonces sería la relativa al punto. Lo que estoy diciendo ahí es que, entonces, ¿dónde esto que acabo de escribir? Esto que acabo de señalar ahí, es simplemente, me dice que, entonces, lo que nos dice esto es esencialmente, más acá, hay un A por ahí. Entonces, lo que nos dice eso es esencialmente que tenemos un potencial escalar magnético. Porque eso lo está diciendo su experiencia. Entonces hay un potencial escalar magnético. Entonces, se fijan cuál es la gracia de eso que está ahí, magnético, dado los dos resultados son iguales, me tomo esto acá y me permite entonces hacer cálculo ahora con algo escalar, no algo vectorial. ¿Okay? Dado que se satisfacen estas propiedades que están acá y que la forma es la misma. ¿Okay? En el caso usamos vectorial, usamos esto, en el caso escalar esto. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que me permite hacer muchas analogías con la parte eléctrica y magnética al mismo tiempo. O sea, lo voy a explicar con el campo magnético. ¿Okay? Entonces, si alguien me da el M o la magnetización, yo puedo calcular un potencial escalar y con él calculo. Voy a calcular tres componentes. Usamos acá, calculo una sola, una escalar, y con él puedo calcular el campo magnético en general. ¿Okay? ¿Es claro para todos? Simplemente uno hace una analogía formal de las matemáticas. Obviamente el concepto más general es el A, pero en el caso especial de algún momento magnético, uno puede usar esta expresión que está ahí. Entonces, eso se me olvidó decir la vez pasada. Y por otro lado, ¿qué más vimos? Por otro lado, definimos la magnetización. ¿Qué fue lo que vimos en la magnetización? Vimos algo interesante, que era que si tomamos un pedazo, cualquier bloque de cualquier material, entonces al interior hay espiras, son estos cristales que nos imaginamos, así, o si quieren hay momentos magnéticos, que se los podemos asociar si quieren también a los spin de los electrones, a los spin de las partículas fundamentales, y entonces cada uno hay algún tipo de circulación que van a poner son, por ejemplo, se acá, se acá, eso puede ser sellado, eso sellado, así. Entonces definimos localmente, subtópicamente, tomamos y definimos otro volumen, acá, y en este volumen, digamos, subtópico, tenemos una cantidad que llamamos la magnificación, que nos dice esencialmente que el diferencial del momento magnético que hay en el sistema, esencialmente es igual a esta cantidad que la densidad de momento magnético, que esto es lo que hicimos, digamos, hablamos de la. Y lo interesante, que lo que aprendimos de esto, esta densidad magnética, era que eso lo reemplazamos en el A y haciendo algunas entidades matemáticas simples, logramos mostrar que uno puede interpretar, a partir de si un medio está magnetizado, eso es lo que estamos magnetizado, entonces podemos interpretar que eso es equivalente a una corriente
volumétrica de magnetización, cuota de magnetización, volumétrico, y eso entonces lo llamamos simplemente lo que viene el rotor de M, de simplemente el rotor de M. Eso nos daba la densidad de carga efectiva. También teníamos una corriente superficial, vamos a hablar de esa corriente superficial de magnetización, que nos daba que era simplemente M cruz M, ¿ok? O menos M. Porque las dos cosas en positivo, pero ahí recuerdo el producto cruz, lo invertí, solo usé el mismo signo que usé la vez pasada. Y creo que esa fue la fórmula, que simplemente quiero chequear el signo que usamos la vez pasada. ¿Sí? Creo que eso fue exactamente lo que usamos. Sí, me da simplemente acá lo tengo. Me queda entonces M color. ¿Sí? Que dice en la observación campo magnético de U. Entonces, porque el campo magnético de un momento magnético. ¿Sí? Acuérdense que esto lo llamamos momento magnético. ¿Ok? Y entonces compramos eso y con eso estamos perfectos porque ahora entonces uso todas las cosas que conocemos donde cuando tengo un medio que está magnetizado, lo que pasa es que hay dos orígenes del campo magnético. Uno son las cargas que están moviendo en el interior y otras son las espinas que están en el interior o los espines. Para el caso de los espines podemos insistir, ok, no está esta imagen, sino que son partículas que son equivalentes a algo que está girando con una cierta intensidad. ¿Okay? O sea, cada partícula fundamental, en realidad lo imaginamos como eso que está ahí. De hecho, si tienen todas las cosas, nos imaginamos en realidad que el concepto fundamental no es esto fue simplemente una forma clásica de entender el problema, la forma fundamental es esto, en realidad las partículas, la materia a nivel fundamental tiene un momento magnético, por lo tanto son imanes, entonces son cosas que generan campo magnético y después con ellas construimos campo magnético. Esa es la imagen que tenemos que integrar. Muy bien, entonces llegamos hasta ahí y fue otra cosa que logramos hacer de eso fue la primera implicancia no trivial fue que, al igual como lo hicimos con la polarización, en este caso lo podemos hacer también con la magnetización, es que un medio cuando está magnetizado, entonces uno espera que haya, o sea, cuando tengo un medio, por ejemplo, está acá, entonces este está magnetizado aquí, pongamos en alguna dirección dada, entonces si uno hay un campo magnético externo, uno espera que este campo magnético que acá está externo, supongamos así, entonces se ve afectado aquí por el hecho que el medio está magnetizado. ¿Ok? Y entonces vamos a tener así el equivalente de desplazamiento y esta cantidad es lo que vamos a llamar la intensidad magnética. ¿Ok? Entonces al interior vamos a contar que hay un H, que es la intensidad magnética, que es un nodo vector, que es importante en nuestras ecuaciones. ¿Qué nos dice este H? Nos dice esencialmente que lo que sabemos por ahora es que la ley de circulación de Ampère, que suponemos que vale para corrientes pequeñas, es decir, estamos despreciando las variaciones temporales del campo eléctrico, que se está cambiando el tiempo, sobre cada que se mueven. Lo que hacemos es que tenemos que el rotor de B igual a la ley de circulación de Ampère, nos da J por, en este caso, un 0, pero ahora este J puede tener dos fuentes. Eso es lo importante. Al interior de la materia tiene una fuente que son las J de cargas netas, de verdad, cargas libres también, y tenemos J asociado a que el medio está magnetizado. Entonces, la gracia que tiene es que vemos que el de acá, entonces si dividimos por un 0, nos va a quedar que esto simplemente esto partido por un 0, y acá nos queda J neto o libre, voy a usar las dos palabras simplemente contrarios, y la parte de acá simplemente sabemos que vale simplemente más el rotor de L. Y por lo tanto, uno, al ver esto, uno naturalmente introduce un nuevo campo que simplemente es el rotor de Y, B partido por un 0, menos M, y entonces eso es igual a J libre, que sería entonces la expresión del H. Vamos a llamar H a este campo que simplemente da cuenta cómo se modifica el campo debido a que el medio está magnetizado. Entonces introducimos esta nueva cantidad que es la intensidad magnética, donde H es la intensidad magnética. ¿Ok? H, intensidad magnética. Y la intensidad magnética lo que se le falta entonces es simplemente que el rotor de H es igual a J. ¿Ok? Esta va a ser nuestra expresión y llegamos hasta ahí. Por otro lado, entonces, si fijan, ya vamos teniendo nuestra ecuación, pues ahora tenemos esto, tenemos, digamos, por ahora el rotor de 0, ya lo vamos a la medida, tenemos entonces que la divergencia del campo magnético es 0, y tenemos entonces también la ley de Gauss, o la fuente de campo eléctrico, que es medio
eléctrico, entonces obviamente va a tener, digamos, ¿ya? Vamos a tener D por ρ libre, ya no le colocamos libre, sino que son simplemente la carga real que tiene el medio. Sí, simplemente son el uso de las palabras. Uno lo llama libre, en el sentido de que están las palabras circulando, y el otro método lo llama simplemente porque es lo que hay que dar. Son simplemente expresiones que pueden usar las distintas palabras porque son usadas de distintas formas en la literatura. Entonces, estamos bien, tenemos esta ahí, y ahora ¿qué nos faltaría hacer? Bueno, lo mismo que hicimos para, en esta parte abre algo nuevo que vamos a comentar con un poco más de cuidado. Entonces, hasta ahí estábamos todo bien, donde tenemos dos campos. Teníamos D, entonces, que era simplemente 0 por E menos P de polarización, y ahora tenemos un H, que simplemente es, en este caso, D partido más, perdón, menos más. Tenemos un H que es B partido por 0 menos E. ¿Ok? Esto es lo que estamos introduciendo. O sea, cuando hay materia, entonces tenemos que introducir estos campos auxiliares que dan cuenta de la polarización y magnetización del medio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el caso de polarización? Hicimos modelos, por ejemplo, modelos de polarización. Y esencialmente los modelos que hicimos fueron varios, que era exactamente decir que P un medio polarizada y estaba completamente en el campo, por ejemplo, eléctrico, y eso se llamaban medio isótopos lineales. Podemos ver que eran matrices, pueden ser lineales, van a tener propiedades. Entonces ahora uno se pregunta si es que tenemos el análogo de este tipo de propiedad de la magnetización. Entonces uno se pregunta cómo modelo la magnetización, porque hasta ahí uno diría, ya está bien, tengo ecuaciones por sistema de carga, con corriente, pero la pregunta es, para resolver este problema, necesito, para resolverlo bien, necesito que alguien me diga cómo modelo la polarización, la modelo así, entonces ahora se transforma en campo eléctrico, si tengo ecuaciones para él, pero el M, fíjate, es dado. Entonces se pregunta, o el M es dado, o tengo alguna relación que me dé cuenta de cómo el medio se magnetiza de un campo neutro. Y el efecto que conocen seguramente de más pequeño, supongo, es acercar imanes, y seguramente la gente hace sus imanes, principalmente que toman desatornilladores, digamos, y esos desatornilladores lo que hacen es que, por ejemplo, los tornillos quedan pegados, se magnetizan y quedan pegados. ¿Ok? Eso supongo lo hacen de pequeño, acercan imanes, igual como tomaban la regla y polarizaban, ahora acercamos imanes a ciertos materiales y se magnetizan, y una vez que se magnetizan, saltan para acá. Entonces tratamos de entender eso, cómo modelamos. Entonces, para modelar eso, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso directo, no cambia nada, salvo, hay un pequeño salvo que voy a tratar de comentar porque es interesante, salvo que tenemos, digamos, lo siguiente. Entonces ¿cómo se relaciona entonces modelo de polarización? Entonces, modelo de magnetización. Entonces, lo que quiero saber es cómo algo se magnetiza en la presencia de un campo eléctrico, y en realidad la relación que vamos a encontrar de práctica va a ser cómo se magnetiza en función de H. Puedo usar uno o el otro, total tengo ecuaciones para uno o el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un material? Entonces, simplemente lo primero que vemos, tenemos un material acá, por ejemplo, su magnetización puede ser 0, quiero decir que está hacia allá, esta es M. Están hacia acá, hacia allá. Y lo coloco en presencia de un campo H, en intensidad magnética. O sin embargo, un campo negro, siempre cuando está el vacío, es de 0 partido por un 0. Entonces, lo que vamos a decir es que simplemente el medio se magnetiza de manera que va a ser proporcional a esto que llamamos susceptibilidad magnética a H. Eso lo llamamos susceptibilidad magnética. Entonces, la susceptibilidad magnética no da. Pero aquí vamos a descubrir que, a diferencia del campo eléctrico, que uno va a un campo eléctrico, las características se movían para allá y para acá, la susceptibilidad magnética tiene varias cosas inesperadas. La primera cosa inesperada es que puede tener. Entonces, vamos a ver que en materiales que esto es positivo y se llaman, lo llamamos paramagnéticos. Ya vamos a mostrar algo, y cuando son negativos los llamamos diamagnéticos. Y voy a llamar otros que lo voy a decir después, que esencialmente tienen magnetización, tienen un M
realidad general, en realidad uno puede clasificar en tres cosas que ahora puedo comentar, pero el último, para que sea consistente, lo que voy a tocar el último es que el medio sin susceptibilidad electricidad tiene una magnetización dada, y esto lo llamamos, si quieren, ferromagnetismo, que son nuestros imanes ferromagnéticos. ¿Okay? O sea, no necesito agregar un H en el nudo posesor. ¿Okay? Eso es nuestro imán. El material es un magnético sin necesidad que haya un imán de afuera. ¿Okay? Esos son los imanes de toda la vida. Entonces, partamos con los primeros. ¿Qué quiere decir paramagnético y magnético? Entonces, traje algunos, pero que funcionen. Entonces, bueno, veamos. Entonces, quizás debería partir con este de acá. Espero que no nos aparezcan publicidades, pero si no, no es grave. Entonces, este es un experimento muy simple, de que se da por el sonido, pero tiene agua. El agua es diamagnética, pero da lo mismo. Ese es un imán, como lo ven ahí. Entonces, en este imán lo que va a hacer, digamos, simplemente va a colocar algún tipo de material. Por ejemplo, se magnetiza, si uno en este caso está colocando, digamos, un metal. Los metales son típicamente paramagnéticos. La mayor parte de los metales, como simplemente lo va a hacer, que se magnetizan. Pero no todos los materiales tienen esta propiedad magnética o diamagnética. El caso del agua no lo alcanzan a ver, pero ¿cómo lo vamos a ver? Porque es débil, a pesar de que uno cree que es muy diamagnética, débilmente diamagnética. Pero va a colocar ejemplos, digamos, ahí. ¿Cuál va a ser el ejemplo que va a colocar en este caso? Va a haber una etapa plástica. El plástico esencialmente está hecho con átomos de enlace de hidrógeno y carbono, que esencialmente son diamagnéticos, los enlaces que hacen esta propiedad diamagnética. Y fíjense, cuando uno acerca un imán, ¿qué es lo que pasa? Se repele. ¿Ok? No se atrae, se repele. A diferencia si hubiera sido algo metálico, ya no es un algo que es paramagnético, verían que algo paramagnético se pega ni mucho. Es lo que pasaba con el destornillador, cuando tornillos, por ejemplo, o con algo metálico. O sea, tenemos materiales en la naturaleza que se repelen magnéticamente y hay otros materiales que se atraen magnéticamente. La diferencia, entonces, se lo explico al tiro, tiene que ver con unos son paramagnéticos, los que se atraen son paramagnéticos, que induce que se ordena la utilización, y la otra también se ordena, pero en el sentido opuesto. Voy a explicar inmediatamente las razones de uno y otro. Por ejemplo, ahí fíjense, colocó papel, un barquito de papel, uno dice es mejor que un barquito de plástico, un barquito se atrae. Entonces, el papel es paramagnético, y en el otro caso diríamos que el otro material es diamagnético. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Ahora te vamos a explicar el por qué. Tengo un video más que nos va a ilustrar un poco más algunas propiedades. No, ese no. No coloqué otro video más, sino que quizás... Ok, lo dejé acá. Entonces, trato de explicar esta propiedad que acabamos de ver. ¿Sí? Pero entonces, si quieren, observación experimental, observación en la vida cotidiana. Vemos que materiales, digamos, magnéticos y paramagnéticos. Entonces, esa es nuestra primera observación empírica. ¿Okay? No sé si alguna vez mencionan eso en el colegio o en algún laboratorio, pero es así como uno cuenta que el magnético se atrae y se repele. ¿Okay? Obviamente tiene que ver con la materia y los enlaces atómicos, lo voy a explicar también, o por lo menos lo voy a observar. Entonces, observación empírica. ¿Ok? No olviden, la física es una ciencia empírica, no empírica. Empírica. Entonces, ¿cuál es la observación? Hay materiales que en presencia de campo magnético se repelen, y eso lo llamamos entonces diamagnéticos, y o se atraen. Y esos materiales llamamos paramagnéticos. Okay, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo entender esta propiedad tan interesante o extraña? Porque el caso del polar solo teníamos algo para. Cuando veamos un dipolo, no se polariza. Nunca nadie dijo, oye, esto se antipolariza. Se polariza. ¿De acuerdo? Entonces, el caso magnético tenía una propiedad distinta y tiene que ver con la materia. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que si tengo un material, vamos acá, y no sé, supongamos que tiene su momento magnético así, desordenado. Entonces, cuando le aplicamos un campo magnético, supongamos en esta dirección H o un B, si quieren verlo así, lo que hace entonces es que esto se ordena. Así. O sea, si quieren ejerce, igual como lo vimos en el caso del agua, esencialmente le va a ejercer un torque al campo magnético y se ordena en la misma dirección.
¿Ok? Exactamente como se la misma energía. Y lo que va a hacer cuando algo, por ejemplo, en este caso estamos hablando de algo, no dije lo estamos hablando de algo paramagnético. Paramagnético. Entonces, piensen que el imán, en este caso, es por ejemplo, la punta del descomillador, y lo que verían un imán cualquiera, verían que la mayoría empieza a apuntar en la misma dirección. Entonces, aparece un M. Aquí el M es 0, y acá es distinto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá es obviamente imán. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si está así, entonces esto es equivalente a tener un polo norte, un polo sur. ¿Cierto? Polo norte, polo sur. La flecha apunta por el norte sur usando la regla madrileña. Por lo tanto, si acá hay un imán, supongamos que tenemos un imán por acá, colocamos un imán, si colocamos un imán, entonces lo que veríamos si colocamos un imán, ¿qué esperan si coloco un imán, por ejemplo, acá, que está generando ese campo? Y aquí, digamos, es norte, como le gusta colocar a la gente, no sé por qué le gusta colocarlo azul y rojo, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué pasaría entonces con estas dos cosas? Acá está el polo norte, acá está el polo sur y acá el polo norte. ¿Qué es lo que debería pasar en este material entonces? Y lo acerco un imán. ¿Qué es lo que debería pasar? Está así. Se pegan. Entonces, eso nos explica que algo paramagnético esencialmente se atrae y se pega. ¿Okay? Eso explica por qué entonces el barquito que viene ahí se trata de pegar y la experiencia que uno tiene se trata de pegar. Tan simple como eso. Se magnetiza y toma el polo norte en esa dirección y luego se pega. Entonces, en este caso, hacemos una observación. Entonces, colocamos en este caso que simplemente el material paramagnético se une o siente una fuerza de atracción con el otro imán. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, quiero que escuchen la pregunta. Tengo una para que un material sea paramagnético, primero hay que inducirle un campo, una instancia de campo magnético externo. Hay que aplicar el campo, sí, pues a temperatura ambiente no tiene más. En este video, en ese video, el imán, o sea, el imán era lo único que vamos a colocar, sí, ¿cuál es el problema? como que mi pregunta es si es que antes le habían inducido un campo al barquito. No, no. El barquito lo hace. ¿O el mismo imán es que sí, puede ser, por supuesto. Igual como una regla, cuando colocas el papel no está polarizado, lo polarizas y no está polarizado, simplemente fuerza entre cargas. Tan simple. En realidad es como una interacción, si quieres verlo así, de dos tiras cuando se trae ese papel. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Muy bien. Ahora, aparece otra propiedad al revés, que es que tenga signo menos. ¿Qué significa? Entonces, en los casos de diamagnético, ahora trato de explicarte por qué ocurre esto. En el caso, típicamente, entonces colocamos diamagnético. Lo que pasa es la misma imagen, pero cuando le aplico el campo, es decir, que lo que pasa es que el material entonces se magnetiza en la dirección opuesta, es decir, que viene hacia allá. A pesar que mi campo magnético va hacia allá, él se magnetiza en la otra dirección. ¿Ok? Se magnetiza en la otra dirección. Y por lo tanto me queda invertido el polo norte efectivo y el polo sur efectivo. Está simple como eso. Y al quedar invertido el polo sur y el polo norte, obviamente esto que hace es que entonces acá me queda el norte, acá me queda el sur. Si entonces vengo y tomo mi imán, digamos, el que está generando el campo magnético, tengo problemas porque acá coloqué entonces el polo norte y acá tenía el polo sur, y por lo tanto en este caso norte con norte no se quieren, las líneas de campo hacen eso, y eso hace que se repeguen. ¿Ok? El ejemplo que están viendo en la pizarra es simplemente uno coloca imanes, simplemente uno coloca un material diamagnético, y la gracia que tiene es que no se pueden unir, se repegan. Ok, para la gravedad, por supuesto, llegando hacia abajo, si no hubiera campo magnético, se necesita esa placa que está allí, la que sube al piso, pero al caer siente el imán está flotando. Y con eso podemos hacer simplemente un material que en este caso está levitando. ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno coloca sobre todo imanes superconductores, este fenómeno es muy sobresaliente, pero bueno, en este caso, si esto es magnético, esto es diamagnético, entonces tenemos algo que está ahí en el campo. ¿Okay? Y uno dice, ¿por qué no se sale para afuera? Es porque las líneas de campo están justo en el borde, así que tampoco queda atrapado en una especie de potencial. Es una partícula que obviamente es una partícula tipo Hooke, potencial, una partícula que no se puede escapar de ella,
y va a quedar igual todo el tiempo. Si le pego, está todo el tiempo. Obviamente hay disipación con el aire, que hace poco a poco el movimiento se vaya deteniendo. Pero entonces lo que hace esto que está ahí, que hay un efecto entretenido que ocurre en los superconductores, que es más notorio, que le llamamos el efecto Meissner, que hace que las líneas de campo, cuando el superconductor, el material, no puede entrar al interior. Es equivalente a un campo magnético perfecto. Y en ese caso podemos hacer levantar cualquier objeto. Las líneas no se pueden tocar, y por lo tanto uno puede tomar objetos tan pesados como por ejemplo un tren o cualquier objeto, un tanque, y lo puede levantar sin ningún problema. ¿Okay? Simplemente si el objeto es muy pesado, el peso va a hacer que la fuerza magnética sea muy débil y casi lo toca, pero en el caso de un superconductor nos puede mostrar que no puede penetrar y uno puede hacer levitación magnética de cualquier objeto, no importa cuál sea el peso. Pero lo importante es que queremos hacer notar que en este caso los objetos se repelen. ¿Sí? ¿Por qué los magnéticos se pueden cerrar? Bueno, ahora voy a tratar de explicar. Uno dice, es una observación. La física primero uno tiene que hacer y no se lo pensar como piensa como físico. O sea, uno primero ve cosas y después trata de preguntarse lo puede explicar. Es como yo te lo había preguntado. Hace muchos años no me han entendido por qué la fuerza gravitacional es atractiva no es posible. Entonces, esta pregunta me enseñaron la fuerza de Newton. ¿Por qué dos objetos tienen masa m y no se pueden repeler? Newton sí hizo esta pregunta y llegó a varias conclusiones erradas. Contaba que si fuera así, el universo sería uniforme, periódico, y no era así, y es inestable. Pero entonces hay gente con fama que trata de decir, mira, lo que pasa es que una especie de angelito acá empujar, digamos, los puestos por se traigan para tratar de una posible respuesta. Pero trata de hacerte pensar es, yo creo que no es una observación. ¿No? Ahora tratemos de entender un poco más. Y el poco más tiene que ver con, ahora dejo así un poco más, digamos, más profundo. Un poco más tiene que ver con propiedades cuánticas que tiene el material. Dejo así cuadros. Entonces, lo que pasa es que típicamente los materiales que son de naturaleza paramagnética, si uno los mira atómicamente, va a descubrir que los orbitales no están llenos. ¿Okay? Tú vas a tratar de responder tu pregunta, tú me haces la pregunta un poco más simple. O sea, cuando uno mira, digamos, el átomo, entonces te recuerda en un átomo, hay ciertos orbitales, etcétera, que son, digamos, tienen ciertas formas, digamos, como lóbulos, cosas así. Uno puede mostrar que todos los materiales paramagnéticos, por ejemplo, lo que tienen, déjame pensar en algunos, lo que tienen es que sus orbitales P, por ejemplo, en este caso tengo 3P, uno puede mostrar que cuando lo empiezo a llenar, por ejemplo, uno puede tener spin para arriba, un spin para arriba, un spin para arriba, o por ejemplo, supongamos que tiene 4 electrones en superficie, pero lo importante es que uno muestra que hay desequilibrio, por el principio de fusión de Pauli, lo que hacen esencialmente es que los orbitales se tratan de llenar, y si está lleno, se llenan así, y los están vacíos, están llenar de los vacíos, porque se están llenos. ¿Okay? Ahora, eso hace que el material que estoy estudiando tiene un spin definido, tiene un momento magnético en una dirección dada. Por lo tanto, ese tipo de materiales que tienen un spin total, no nulo, esa es la palabra que debemos hacer, tienen un n, o en este caso hablaríamos de spin, porque son los electrones que les generan esta propiedad, que un spin no nulo, entonces lo que hace entonces es que es como el agua, es como que tiene un momento bipolar, es decir, un momento magnético. Entonces, cuando le aplico un campo magnético, ejerce todo y esto suena. Tan simple. Todos los materiales que tienen alguna orbital no llena son paramagnéticos. Los diamagnéticos son más raros. Y los diamagnéticos que tienen de especial, los diamagnéticos, si dicen la misma respuesta, tienen que ver con que sus orbitales están llenos. O sea, por ejemplo, en este caso, este sería, si quieres, en este lenguaje sería lo llamaría un 3P4. ¿Ok? En el sentido, no sé, lenguaje químico, supongo que se ocupan ese lenguaje, supongo. Sí, ocupan este mismo lenguaje, que no gusta en física. Entonces, en este caso, si tuvieras uno así, lo que diríamos es que están llenos todos los orbitales y por lo tanto que no tiene un momento magnético total. ¿Okay? Tienes materiales como esos que están llenos completamente todos sus orbitales, y en este caso, el sistema tiene que inducir una deformación. ¿Okay? A diferencia del anterior, el anterior era como el agua, ordenar momentos dipolares. No pasa igual que el agua, simplemente el torque hace que se pueda buscar. Este no tiene un momento magnético neto, es decir, si uno calcula el M de los spines, uno encontraría que es cero. Son estos materiales los que tienen un momento magnético nulo, intrínseco, son aquellos que cuando le aplicamos campo magnético ocurre, aparece, simplemente induce si quieres un momento magnético, de tal forma que se opone al atacar
y en ese momento se trata de oponer, digamos, simplemente trata de alguna forma, fíjate que acá, si uno de estos dos imanes, hago que la magnetización crece. Pero lo que quiere hacer la materia cuando no está magnetizada, lo que quiere hacer es disminuir la magnetización, quiere disminuir el campo magnético total. ¿Okay? Eso es lo que hace. ¿Okay? Pero pasa por ser algo cuántico. O sea, ¿verdad? Entonces, por eso decir que los ángeles, el que la mecánica cuántica, para explicar el problema. Pero a grosso modo, si alguien te pregunta en la calle, y alguien, no sé, por lo menos, supongamos que está en la calle y es adulto, por lo tanto sabe un poco de química, uno simplemente podría explicar, mira, tiene que ver cómo se llenan los orbitales, y por lo tanto, si los espines en los orbitales, porque ya sé, es una religión, pero es lo que me enseña en el colegio. Por lo tanto, ese peatón sabe eso. Por tanto, ese peatón le puedo decir, mira, cada vez que no están llenos los orbitales, tiene una flecha al interior, y esa flecha al interior va a ser responsable, sea paramagnético o sea diamagnético. Esto hace que entonces los materiales diamagnéticos sean menores. No hay tantos materiales diamagnéticos. Si buscamos, no sé si aquí hay ejemplos, veamos si nos dan algunos ejemplos de materiales diamagnéticos. No veo ninguno que nos den, déjenme ver si hay algún ejemplo arriba. Simplemente estoy buscando algún material. Bueno, aquí colocaron grafito, ¿ok? En este caso sería el grafito, pero bueno, acá mira, gases nobles, helio. ¿No te recuerdan que esos eran justo los que se llenaban bien? Entonces, fíjate, nos dicen son los gases nobles, cloruro de sodio, algunas moléculas, cobre, el oro, el silicio, el germanio y el grafito. ¿Sí? Pero el hidrógeno tiene un momento magnético, ¿no? Tiene un electrón. Sí, pero tiene enlazado, está enlazado. ¿Y por qué está enlazado? En el caso del agua, por ejemplo, agua es magnética, tiene puentes de hidrógeno. Eso hace que genere un momento de magnetismo. Pero me refiero como el... Ah, el gas hidrógeno, el gas hidrógeno. No, claro, sí, sí. Ah, el gas hidrógeno lo tiene varios, claro, sí. Claro, tienes que tener cuidado. Si el gas, el enlazado, obviamente la molécula, lo que sea, el cambio de propiedades que tiene. Tener cuidado, no es elemento solo. Cuando hablé esta acá, estoy pensando en un elemento puro. ¿Okay? Enlazado, estas cosas, tu electrón empiezan a ser compartidos. Entonces, entender cómo se comparten y cuál es la estructura que tienen. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claro para todos por lo menos bien? Muy bien. Entonces, eso por lo menos, creo que les ayuda a resolver un misterio de quizás de pequeño, por lo menos este quizás era fácil de entender, este es más raro porque no tenemos el análogo de polarización. ¿Ya? Pero hay más cosas. Tenemos más cosas, también tenemos materiales que le llamamos ferromagnéticos, y estos los conocen porque son nuestros imanes de toda la vida. Como les mencioné, estos son materiales que simplemente hay una temperatura, que es la temperatura de Curie, que es la que tenemos acá. Por ejemplo, en el caso del ferro, digamos, tenemos que ir al orden de 1000 Kelvin, es decir, que sobre 1000 Kelvin, réstele si quieres 300, 700 grados Celsius, esta cosa recién deja de ser magnética. Por lo tanto, en toda nuestra vida cotidiana, cualquier cosa que tenga fierro con energía es magnética. Son imanes que a temperatura ambiente son buenos imanes, tenemos también cobalto, níquel, etcétera, y muchos más elementos, los cuales son magnéticos. Ahora la explicación, como les dije, tiene que ver que la estructura atómica, en realidad uno lo representa con esas flechitas que están ahí, que tienen que ver con las celdas unitarias. Cuando uno coloca, empieza a construir la materia, empieza a estar en estado de equilibrio, y esa celda unitaria, cuando uno calcula los spins que tiene, o el momento magnético que tiene, uno encuentra el momento magnético no nulo. Queda ahora no es a nivel del átomo, sino que a nivel de la molécula o la estructura cristalina, en este caso que uno está estudiando, uno suma los espines y uno se da cuenta que queda uno para arriba, en esa estructura que forma la materia. Ahora, obviamente la materia no es policristalina, nuestra escala es policristalina, es decir, que está llena de núcleos que son como esos, son policristales, que están en una orientación, en otra, y defectos que los conectan. Entonces, eso hace que, por ejemplo, como muestra ahí, que si yo subo la temperatura o bajo la temperatura, esos dominios se puedan ordenar y formar cosas que sean en promedio, suben una flecha, no. Está siempre como así. Entonces, la idea de algo ferromagnético es esencialmente algo que, bueno, la idea que si yo tuviera que, necesito explicar, digamos, de forma simple, porque de nuevo, pasa por pasar por entender la estructura microscópica de la materia, y eso no lo podemos hacer hasta que sepamos bien mecánica cuántica. Sin eso no puedo describirle por qué ya esa estructura y no. ¿Okay? Y es el deporte de la mecánica cuántica. ¿Okay? Material. Entenderlo. Sin ello no puedo entender la materia. Entonces, lo que podemos decir ferromagnetismo es ferromagnetismo.
es simplemente estimar que a altas temperaturas, algo, si quiere, su flecha o su dominio están desordenados, tocamos así, etcétera, pero hay una temperatura crítica a partir de la cual, entonces, esto se mide en una edificación si uno sigue la teoría de adelantados en diferentes estructuras generales. Uno puede escuchar que hay diferentes críticos, esto crece como la temperatura crítica, al revés, en la temperatura crítica, en la temperatura elevado a promedio. Uno puede contar que es diferente crítico, eso si lo aprendemos, se lo puede aprender por lambda, muestra que una ley universal de transición interfase, que el desarrollo personal de Nobel, a todo esto por explicar la superconductividad, pero es una teoría más universal que explica eso. Pero bueno, aquí no tenemos las condiciones todavía para explicar eso, pero cultura general, para que sepan. Y acá uno mide el módulo de manifestación. Uno encuentra que crece con la raíz cuadrada y, por ejemplo, en nuestro caso, los imanes usuales estamos a temperatura ambiente, por ejemplo, en este caso aquí tenemos de 1000 y tantos grados Kelvin, y por lo tanto, día a la 3, digamos, por cada 4 más, día a la 3 Kelvin, tenemos, digamos, para estos materiales, entonces estamos por acá y eso tiene una normalización dada, y significa entonces que aquí el material, si lo miro, está más ordenado. No todo está, la normalización dice, ¿por qué sigue creciendo? Sigue creciendo porque, ok, la mayoría está buscando su cama hacia arriba, pero hay algunos todavía desordenados como en esa otra dirección, por funciones térmicas, que a medida que vamos bajando se van ordenando más y más, eso por funciones térmicas. También tiene que ver cómo el material fue diseñado, porque estos bordes de grano y estos defectos son los defectos que hacen la función térmica. Entonces, simplemente que a medida que uno va por el proceso de defectos se mueven, tranquilan entre ellos, y así también se ordenen, y entonces tiende a hacer algo así, y después eso se ordena. ¿Okay? Entonces tenemos esa imagen. Y la utilidad que tiene, o bueno, una de las cosas importantes, cuando uno aprende esta cosa, es que tiene esta cosa que llamamos hipéresis, que supongo algunos han hecho una experiencia así, conocen, y simplemente que uno toma este material y aquí uno calcula de nuevo la magnetización, y en este caso lo que vamos a encontrar que esta especie de magnetización es una función de H, en algún sentido, digamos, tiene memoria, y lo que hace esencialmente es que sin magnetizar, está por ejemplo el imán hacia arriba, yo por ejemplo lo puedo desmagnetizar, entonces empieza a pegar el campamento en la dirección opuesta, y lo que haría es que baja así, baja digamos, y se desmagnetiza en la otra dirección. Después cuando vuelvo, por ejemplo, en un ciclo periódico, vería que es así, ya, si uno lo hace con una frecuencia dada, ve algo así, y esto entonces lo que vemos es que tomamos los ciclos de hipéresis, uno encuentra que este material tiene memoria. ¿Okay? Memoria, ¿por qué? Porque se acuerda de cómo le apliqué el campo magnético. Si ese material le aplico un campo magnético hacia arriba, después se lo saco, va a quedar un campo hacia arriba. Si le aplico un campo magnético hacia abajo, y después se lo saco, queda hacia abajo. Tiene memoria. Este efecto de memoria, que está acá, que le llamamos hipéresis, no tiene que ver con las bifurcaciones que hay acá, ¿no? Esto le llamamos hipéresis. Hipéresis simplemente tiene que ver con una idea griega de memoria. ¿Okay? Nosotros somos histéricos. ¿Okay? En el sentido de que tenemos hipéresis. Lo recordamos pasar. ¿Okay? Entonces tienes hipéresis que se recuerda cómo el proceso ocurrió, y obviamente como el hipéresis, ¿para qué usamos entonces este tipo de materiales? ¿Para qué lo usamos? ¿Algo tiene hipéresis? ¿Algo se recuerda del pasado? ¿Para qué lo usamos? Memorias magnéticas, es todo lo que hacemos con ellas, memorias. O sea, todos los datos que guardamos en base a esta propiedad. Agarramos una cinta, simplemente la magnetizamos o la magnetizamos, o un disco, que se llama el disco duro, y simplemente lo que hacen es que le aplican un campo magnético a la aguja, le sacan el disco por al lado, se lo aplico o no, y con eso hacemos, por ejemplo, cuando está magnetizado le llamamos 1, y cuando no está magnetizado le llamamos 0, y con eso hacemos cálculos. ¿Sí? Con eso guardamos la información. Y simplemente materiales magnéticos que, bueno, colocamos en Z para que sea más fácil su lectura, y después para leerlo coloco otro imán y acuerdo siempre la magnetización, me dice 0, 1, 0, 1, 0, 1, tengo procesos de escritura y lectura, y usamos el hecho de que sea histérico. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, bueno, se metió a la clase pasada mi pendrive, la persona me lo pasó, donde lo dejé, no por jugar, es porque este de acá, por ejemplo, tiene otra ventaja. Estos, por ejemplo, también son histéricos, pero estos son ferroeléctricos, no ferromagnéticos. ¿Okay? La misma propiedad, pero ahora hay materiales, sobre todo moléculas bien complicadas, que tienen ferroelectricidad, y esa ferroelectricidad es muy útil porque entonces me permite, vamos a colocar ferromagnetismo, algo ferroeléctrico, ferroelectricidad. Entonces, la ventaja que, ¿por qué eso es útil? Porque
Bueno, me permite leerlo ahora con corrientes, hacer un material, lo polarizo, no lo polarizo, eso es lo que hacemos, y entonces con eso hacemos este tipo de memorias que son muy rápidas, que supongo que están todos acostumbrados a usar. ¿Okay? Aquí no hay un imán, si le acerco un imán, el problema es simplemente si le acercan cargas, es algo ferro, en este caso eléctrico, y por ejemplo las memorias que están transportadas son ferro magnético. ¿Okay? La misma idea, simplemente si eso tiene memoria, usamos de memoria. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces esa es la idea esencial de la parte ferro-algo. Entonces este caso ferroelectricidad, bueno, no habla mucho, si en inglés nos dice algo más, pero simplemente lo usamos de memoria, digamos. Bueno, ahí muestra la imagen, digamos, que algo puede tener polarización sin campo eléctrico, que es lo que tienen acá, digamos. Y obviamente las aplicaciones son nuestras memorias RAM, etcétera, se basan en este tipo de propiedades. Son muy raras, por eso el problema de la parte magnética podemos hacer esto, pero es lento comparado a estos otros procesos, por eso usamos esto para memoria rápida y no usamos imanes para memoria rápida. Ahora, los imanes son baratos y por eso los usamos para almacenar datos. Porque es comparado con los materiales ferro, y si miran arriba no es una molécula, son materiales bien raros, tipamente como por ejemplo, déjenme ver si hay ejemplos acá, pero son cosas, tienen nombres químicos largos en general. Estoy buscando si veo algún material, me avisan alguien si alguien ve algún material mientras estoy mirando. Obviamente tiene una temperatura de transición, tiene las mismas ideas de la parte eléctrica. Materiales, veamos si me coloca algún material. Si no, lo busco en internet. ¿Ven alguno? No vi ninguno, ¿no? Ah, pero aquí están, quizás. Acá. Esos son los materiales típicamente de electricidad. Son estos circonio con algo, o estos titanatos, digamos, etcétera. Son materiales ferros. ¿Se fijan? Entonces son muy comunes, digamos, y se vuelven interesantes, y por eso lo ocupamos, entre comillas, son, digamos, materiales que son caros por este tipo de cosas, por la permite hacer tecnología con ellos. ¿Sí? En computación, no como la memoria RAM, ¿sí? Sino como apaga el computador, se pierde la memoria. Sí. Tiene que ver con... Porque está algo constantemente leyendo, para que sea rápido. En cambio, la parte magnética también se borra, o sea, todas las memorias se borran. El problema es el tiempo de leimiento. O sea, algo magnético, como esto destacado por su función térmica, el 1 se transforma a 0. Si alguien te dice, no, mira, guarda tus fotos por ejemplo, en un disco duro, con 10 años más se te va a borrar, si es que no está leyendo muy bien. Como por ejemplo un disco compacto, todas nuestras memorias tienen decaimiento. Dice un disco de vinilo, uno guarda información en él, digamos, el sonido que usamos, antiguo, que se no lo conocen, esas son mucho mejores memorias. Duran algo así como, no sé, como 500, 600 años, simplemente esto es de una escala de tiempo. Pero todas las memorias tienen tiempo de lectura, digamos, de tiempo de mantenimiento. Entonces, aquellas que son rápidas también se pierden rápido. Y aquellas que son un poco más lentas. Entonces, obviamente, tú quieres algo que esté guardando datos para calcular eso rápido, pero quieres algo que sea lento para guardar esa información. En la escala, por supuesto, de las preguntas que tienes. Eso depende del material. Depende del material, depende si es magnético, eléctrico, son procesos de recuerdo qué es lo que está. ¿Sí? De hecho, nuestra memoria me dice, pero ¿será buena o mala? O sea, si le pregunto a usted, no sé, ¿cuándo viene al colegio? Estoy seguro que vamos a imaginar, no sé, algún momento que fue al colegio, no sé, su primer año, no sé, en el jardín, no sé qué, y todos tienen esa memoria, una guarda. Interesante, la guarda en estructuras como redes eléctricas que tenemos en la cabeza, que hace circuitos, digamos, de neurona, no es que la guarda en neurona, es guarda estructuras, son las estructuras que nos permiten tener, ya, me recuerdo. Sí, hasta me recuerdo el nombre de la niña, que no sé, cada cosa. ¿Sí? Todos se recuerdan sus cosas, y tenemos su memoria. ¿Sí? Y de nuevo también son eléctricas, y también tiene que ver con esas pulsaciones que hacen los neuronas. Ceros y unos, igual. Pero no son una, sino que es una red en su conjunto que forma una estructura. ¿Sí? Pero entonces, volviendo al tema, lo que requiere entonces la electricidad es que tenga una fuente como una fuente eléctrica como suministrando para que internamente lo que requiere es que se temperatura las flechas de momentos bipolares que no tenemos. Así como. Imagínate que el agua es bipolar, ¿cierto? Ahora la congelo y tengo un cristal de agua, y hay muchas fases, como 2 o 15 fases, ¿no? Pero algunas de esas fases sí pueden ser ferroeléctricas, ¿sí? En algún grado de temperatura, sí. O sea, tú tomas una molécula que tiene un momento bipolar, ahora la solidifico,
y la pregunta te hace una pregunta ahora si las flechas están orientadas o no, tal como la imagen que te mostré antes de la cosa magnética de esta acá, que tiene dominios. Uno tiene ahora dominios de algo dipolar, y te pregunta si esos dominios están ordenados o no. Tan simple como eso. ¿Ok? Sí, pero mi duda era por el tono computar, porque eso Pero el ejercicio es simplemente que en vez de esa normalización, la aparece también hay que exactamente. O sea, si no interesa en el memoria, si necesitas que el material sin campo eléctrico que polarizar. Es eso, la imagen, si miras acá, hasta el ciclo de histeresia. Si lo vuelves a mirar, ¿dónde fue que lo coloqué? Acá. Ok, fíjate, por ahí está el ciclo de histeresia. Ahí te explican que tiene que haber un ciclo de histeresia. Te dicen que los materiales usuales son, por ejemplo, la polarización lineal, que es lo que hemos explicado hasta ahora. En estos son paraeléctricos, pero la misma idea, y la fructicia es lo mismo. Es decir, que sin campo eléctrico el material tiene un momento polar definido. ¿Okay? Si quieres un estricto rigor, una molécula de agua es una sola en el vacío, y por otras cosas es ferroeléctrico. Claro, o sea, el problema es cuando la sumo con otra, porque en un gas, están todos buscando a todos lados, te pierdes esa molécula. Y duda es que cuando se apaga el computador, no se guarda esa información. Sí, pero el pendrive que está ahí es ferroeléctrico, y se imagina. O sea, guardan los datos y lo puedo pasar ahí cada vez que la última clase que grabé. Ese pendrive sí, pero la memoria RAM no. No, porque la memoria RAM quiere que sea más rápida, entonces lo único que quieres es que sea fácil de escribir y fácil de borrar. Así que vamos. Y eso es porque no es un ferroeléctrico. Esto es porque son ferroeléctricas y no ferromagnéticas. El problema de los imanes es que tienen que acercar imanes mecánicos. El disco duro, el problema de transforma en una cosa, una aguja metálica, mecánica, que se acerca y se aleja de la superficie. Entonces eso lo está haciendo. En cambio, como en electricidad, ocupa la corriente. Entonces tiene un montón de cables que pasa corriente, genera campo eléctrico, y por eso borro y escribo. Tan simple como eso, mucho fácil, pasa corriente. No hacer imanes, por eso no. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que hay. Esa es la ventaja, es que manejamos mucho más fácil corriente que mover imanes. Es tan simple como eso. Uno tengo que hacer esto y el otro para hacer corriente. Eso es mucho más simple. No es que hacer algo cargado, sino que es corriente. Y eso es hacer muy bien. Eso es. ¿Está bien? Todos tienen un gran departamento y lo pueden jugar y contar cómo funciona el número, que lo saben. ¿Sí? O sea, la memoria es la práctica, se siguen haciendo cada vez más números, más rápido. ¿Verdad? De eso se trata. Bien, entonces, ya, tenemos toda esta parte acá bien cubierta, digamos. No sé si hay alguna duda más, porque, si me falta el función de borde, y vamos a cambiar de tema. Entonces, lo que me falta decir, entonces, bueno, quedó claro entonces lo de la materia, obviamente, desgraciadamente hay quizá un poco más de mecánica cuántica, no es falta más definitiva, pero uno se va a formar de idea haciendo el acto de la mecánica cuántica, uno fue aceptando. Pero una vez que termine su curso de mecánica cuántica, un y dos en general, uno ya empieza a por lo menos alguien le pasa un material, puede calcular un montón, puede decir, sí, es magnético o no magnético. Y así uno diseña los materiales. De hecho, en un día lo hacemos en inteligencia artificial, dejamos que el computador le enseñamos un tiempo, y después le decimos quién me trae un nuevo material que tenga más propiedades. Eso es lo que hacemos hoy en día. ¿Okay? Lo enseñamos a hacer las cosas que sabemos hacer, y después él solo empieza a buscar conexiones. Y la razón de eso es que resolver las ecuaciones de Schrödinger asociadas son muy complicadas, y por lo tanto no tenemos computadores que las puedan resolver. Sin embargo, con inteligencia artificial me predice cosas y después chequeamos si son buenas o son malas. También hacemos cosas en ingeniería hoy. ¿Okay? Hoy en día hacemos eso. Así que se ha vuelto muy interesante saber inteligencia artificial, que espero que pronto tengan algún curso de eso, digamos, en física. Yo leí esos cursos médicos matemáticos, médicos numéricos, pero ahí tengan alguna sección en inteligencia artificial para poder aprender si usamos eso. Es simplemente una extrapolación inteligente. Pero bueno, ya tendrá un curso así para entender bien, por supuesto. Bueno, entonces ya está. Lo único que me faltó decir, las propiedades de los bordes, y cambiamos de tema. Entonces, los bordes, obviamente, los usamos, con eso ya aprendimos. Entonces, ¿qué aprendimos? Que entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que la magnetización se relaciona entonces por la susceptibilidad magnética, que en general, bueno, va a ser constante. Vamos a suponer que hay medio isótopo homogéneo, pero en general,
Si alguien me tuviera que decir, ok, ya, pero es una expresión más general. En general, esto va a ser un tensor, o sea, esto va a tener un índice, esto puede tener más de un índice. En principio es una función no lineal, hay materiales que son no lineales, pero campos pequeños lo puedo usar por algo lineal, nos va a quedar algo así, y obviamente estoy sumando obviamente sobre los índices. ¿Están ahí? Eso en general. ¿Ok? Pero los medios que llamamos medios, isótropos y homogéneos, bueno, colocamos medios isótropos, homogéneos y lineales. Seguramente más adelante les voy a tomar algún tipo de teoría no lineal, pero vamos a ser lineales. Simplemente nos dice que la valorización es proporcional por una constante por H. ¿Ok? Así que comienza. Y esto nos lleva a la conclusión que ahora si coloco que H varía el campo magnético partido por la susceptibilidad magnética del vacío menos M, entonces ahora esto me queda que B partido por mu0 menos, en este caso, el psi por H, hace que pase el H para acá, y me queda que el campo magnético en realidad es igual a mu0 por, acá me queda, fíjense, me queda 1, y acá esto va a estar como aquí, y por lo tanto es esto lo que llamamos la susceptibilidad magnética del medio, que está más cuestionada. A veces, y se fijan, esto está acá, eso está ahí. Simplemente me dice la susceptibilidad magnética del medio, que a diferencia del medio eléctrico, puede ser mayor o menor que la susceptibilidad magnética del vacío. Cuando es paramagnético es mayor, cuando es diamagnético incluso es menor que la propiedad del vacío mismo. ¿Okay? Esa fue la única cosa extraña que les mostré, sobre la susceptibilidad magnética del medio. Que es muy importante pues, cuando empezamos a mostrar la aprobación de la susceptibilidad magnética del medio. Y como les dije, puede ser mayor o menor que mu0, a diferencia del caso dipolar, que siempre da mayor. Bueno, entonces, ¿qué cosa nos falta para decir? De los bordes, nos falta decir algo muy interesante para decir ya, pero entonces ahora la ecuación que tengo me dice entonces para la magnificación tengo que la divergencia de B0 y tengo que el rotor de J, de H, perdón, de H igual a J. Esa es mi ley ahora de origen, de fuente de campo magnético o de flujo, si quieren verlo así, y la ley de dispersión de Ampère. Ahora, cuando hay un medio material, si lo muevo, entonces va a ser proporción a J. Entonces, eso dice que si yo tomo algún material magnético acá y tomo otro material magnético, todos los materiales tienen magnificación. Cualquier pedazo de cosa tiene su épsilon y tiene su mu. Entonces, si tomo este y acá supongamos que tiene un épsilon 1 o mu y este tiene un épsilon prima y un mu prima, entonces uno se pregunta qué relaciones hay entre los campos de un lado y otro lado. Si acá suponemos, por ejemplo, supongamos que conecta entre los dos y en este caso necesito que haya una corriente superficial. ¿Ok? Si hago eso, entonces obviamente de la primera condición encontramos que el campo magnético normal en el medio, llamémoslo 1, y el 2 y el 1 son iguales. Sacamos, sabemos tomar ese límite del volumen del trasero, ocupamos el teorema de Gauss-Strozzi, tenemos eso, es la primera condición, y la segunda condición es simplemente usar esto que está acá. Esto me acaba de decir que el H2 tangencial, ¿ok? Menos el H1 tangencial va a ser igual simplemente a la corriente superficial. Entonces, cuando calculo uno, entonces encuentra eso que está ahí. Eso es lo que vamos a hacer como un borde. Simplemente ya pensando eso ya lo sabemos. Sobre todo cuando empiezas a hacer cosas de óptica, las relaciones son importantes, las leyes de Snell, pero por ahora usamos estas propiedades cuando pasamos de un medio a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy bien. Entonces, ahora, al fin, vamos a dejar de lado la parte estática y ahora vamos a poner a estudiar, digamos, propiedades electromagnéticas, es decir, por ejemplo, las propiedades que ahora dependan del tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar un poco, entonces vamos a colocar, digamos, vamos a tomar en cuenta que vamos a considerar, si quieren, propiedades o comportamientos temporales. De los campos electromagnéticos. De los campos. Esta es la palabra electromagnético que vamos a conectar. Ok, entonces al fin dejamos, si quieren, ese gran y bueno capítulo que hemos estado haciendo uno.
ya hace una cosa estática, ahora vamos a tocar el tiempo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer se basa en un hermoso experimento hecho por Faraday. Entonces, ¿cuál es el hermoso bonito experimento hecho por Faraday? Aquí lo ilustran. Es simplemente que ahí tiene una pequeña bobina y tiene un imán. Entonces ahí está su bobina, por eso está subtitulado. Entonces, está en español de todas maneras. Entonces, ahí tiene un microamperímetro, es decir, mide corrientes micrométricas de amperes, lo conecta este cable, ¿okay? Acá hizo una bobina es simplemente, en este caso, un cable circular, es decir, son espiras circulares. Por lo tanto, si uno pasa un imán, y esto fue lo que descubrió Faraday, uno debería inducir una corriente. La ley de inducción que hace que tengamos motores y que tengamos generadores de corriente eléctrica, lo pasa, digamos, y se mueve un poco, digamos. ¿Okay? Obviamente Faraday hizo esto con más cuidado. Faraday se hizo una muy buena bobina. ¿Okay? Pero entonces aquí la persona lo que nos va demostrando es que hay cambio de bobina, uno que tenga más digamos, espiras, por lo tanto el flujo magnético va a crecer, porque por cada espira atraviesa más y más, digamos, campos magnéticos, y lo que va a hacer, digamos, es que va a introducir eso y de nuevo se mueve un poco más, digamos, va a ser proporcional número de espiras. Si uno mira, de hecho, por ahí en algún museo está la bobina original de Faraday, un poquito más gorda que esta, se parece, de hecho, esa que está ahí muestran cómo fabricaban esta bobina, simplemente agarrarlo, girarlo, digamos, enrollarlo, digamos, con esas cosas que uno usa cuando idea volantines, y si uno mueve, digamos, el imán, fíjense ahora, ahí vemos la ley de inducción, vemos como un campo magnético variable genera, digamos, una corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, para hacer este experimento, el que va a cambiar la vida, bueno, en realidad yo diría que quizás este es el experimento, si alguien me parara en la calle y me dijera, ¿cuál es el experimento que usted cree que más le cambió la vida a las personas? Fue este el que nos permitió usar la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Sin este seguiríamos viviendo con velas, oscuridad, sin tener motores eléctricos, sin tener casi ningún aparato eléctrico. Esto fue lo que hizo la revolución del electromagnetismo. Antes de esto, era solo para estudios en la universidad de Saberlas. Va a ser realmente lo que va a ser la revolución, digamos, de todo el desarrollo electrónico y eléctrico. ¿Okay? Bien. Esto va a ser una batería de motores, generadores de corriente, etcétera, etcétera. Fue esto lo que hizo tener luz en nuestras casas. ¿Okay? Electricidad en nuestras casas. De hecho, todavía lo hacemos así. ¿Okay? No hay ninguna diferencia. Puede ser de energía nuclear, hidráulica, eólica, solar, pero es la misma idea. Si estamos moviendo algo, bueno, solar no, porque solar tiene que ver con fotones que se transfieren en el momento. Otra cosa, pero las otras que mencioné, por ejemplo, incluso en el mar, maremotriz, misma idea. Entonces, ¿cuál es la idea de este resultado tan importante de Michael Faraday? Digamos que va a llevar su nombre esta ley, va a llamar ley de Faraday, y simplemente lo que uno representa es que uno tiene, si quiere, bueno, de manera muy simple, uno tiene una espiral, ¿ok? Un cable, un anillo, si quieren verlo así, una espiral, y sobre esta espiral uno coloca frente simplemente un imán, vamos a la misma convención que creo que es rojo, ¿no? Rojo norte, el sur, sí, porque rojo nos asocian calor, el sur nos asocian a frío. Entonces, el norte y el sur, entonces, lo que hacemos entonces, obviamente, esto genera un campo magnético. Entonces, obviamente, la línea de fuera, ese por fuera. Tenemos un campo magnético así. Y lo que hacemos entonces es que lo que hizo para esencialmente, si me mira, mueve esto a una cierta velocidad. Lo mueve y eso hace que entonces veamos que aparece una corriente. Eso es lo que va a generar. ¿Ok? Eso es lo que hace para. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, si hay corriente, una corriente solo puede emerger si hay esencialmente un voltaje. Pero esto está cerrado. Entonces, cuando algo está cerrado y hay voltaje, usamos un nombre muy bonito, le llamamos fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz tiene que ver simplemente con que uno toma, simplemente, por ejemplo, que son una letra así, más bonita que era, digamos, para la fuerza electromotriz, tiene que ver simplemente que tomo una integral de camino cerrado y calculo, digamos, en este caso, el voltaje. Acuérdense, entonces el voltaje era simplemente la integral de por B, y en un camino cerrado esperaría que es cero, pero vamos a decir que hay fuerza electromotriz cuando yo tomo un camino cerrado y si hay voltaje.
sí hay movimiento de carga. Eso fue lo que hay que introducir aquí, porque efectivamente está cerrado, pero genera movimiento de carga. Y lo que vamos a concluir a partir del experimento de Faraday, que no bueno, Faraday se ha hecho dos cosas importantes. Bueno, lo que hemos discutido, por supuesto, eso más. Pero lo importante no fue la línea de campo, que va a ser fundamentalmente la funda magnética para Marker, y segundo, hacer este gran experimento visual de Faraday. Entonces vamos a concluir entonces que qué es lo que está variando acá. Entonces uno dice, mira, lo que pasa acá es cuando yo montan, lo único que puede cambiar es que cambie el flujo. El flujo sobre la superficie que está acá. Es decir, que uno lo que está cambiando acá es el flujo magnético, porque está cambiando y bueno, uno puede darse cuenta que las corrientes son de tal forma que se oponen al campo magnético. Eso hace un menos. Lo que estoy generando, cuando muevo el imán, que está moviéndose, genera una corriente de oposición al campo magnético que está generando el imán. El sistema lo que quiere hacer es mantener el campo magnético estático. Entonces, eso, ¿cómo lo damos cuenta? Con ese signo menos, vamos a ver que eso genera un campo magnético que se está tratando de oponer, porque si esto circula así, entonces voy a ir para allá, de manera si lo calculo bien, la corriente está circulando en la otra dirección, se genera un campo magnético en oposición al campo especular. Entonces, esto está acá, lo escribimos simplemente como DADT, esto entonces es T de flujo magnético, entonces esto nos queda simplemente el flujo magnético, el integral de superficie, de glucosa, del flujo del campo magnético, simplemente es B por DS, con contexto está acá, y de aquí entonces vamos a juntar nuestra ley de inducción, que nos dice esencialmente que por otro lado, nuestros sistemas se aumentan en Stokes, eso es el integral de superficie del rotor del campo eléctrico por DS, el DADT va porque acá obviamente el flujo obviamente va a depender solo del tiempo, en este caso DADT, y entonces esto es un DADT, entonces si no cambiamos la geometría, entonces esto nos va a dar la integral de dentro de la derivada al interior de la integral, que es una unidad parcial, y el DADT por DS, el signo menos, el signo que está acá afuera, y entonces en la forma matemática expresamos esta ley de inducción, es decir, que la aparición de un campo magnético puede generar corrientes o puede generar circulación del campo eléctrico. Finalmente, lo que está haciendo esto es que genera que el campo eléctrico tenga un rotacional no nulo, nos va a dar esta ley que va a corregir, la ley, pero quizá el resultado más importante es usar la rotación de Marco, por continuidad. Es la primera vez que hablamos de campo electromagnético, porque nos va a relacionar, por supuesto, la parte magnética con la parte eléctrica. Empezamos por primera vez, se conectan los dos, entonces hablamos de ley de Faraday. Pero esa manera de Faraday y Lenz, que Lenz también hizo algo importante para el examen. ¿Bien? ¿Estamos bien? Ahora, esta ley durante un montón de tiempo, cuando fue descubierta, fue muy cuestionada. Ya les digo por qué fue cuestionada. O sea, el resultado es lo que dije al principio, un hecho experimental, así que está correcto. El problema siempre está, yo le digo a mi estudiante, entre el asiento y el teclado. ¿Ok? Y ahí es donde está el problema, en la interpretación de las personas. Entonces, para algunos, lo que esto significa es que, si lo tuviera que escribir en palabras, uno diría que variaciones del flujo magnético generan fuerzas electromagnéticas. Eso es lo que acabo de decir. Y así fue como entendió Faraday. ¿Verdad? Pero veamos que otra gente decía que esto no estaba bien, que algo no estaba bien o lo interpretaba de otra forma. ¿Okay? Obviamente que eso nos tomará un tiempo hasta entender que eso es lo que llamamos relatividad. Eso lo explico aquí. Entonces, esto que nos dice, eso que está ahí, nos dice algunas cosas interesantes. Nos dice que eso que vemos ahí nos dice simplemente un flujo magnético, variable, genera campos eléctricos. ¿Ok? Eso está diciendo, eso está. Pero, entonces, pero veamos el tema. Entonces, lo primero que nada, esto nos lleva a que nuestras ecuaciones por ahora son así. Las voy a escribir entonces en general por si acaso. De ADE nos tenemos ley de simplemente fuente de campo eléctrico, que está en el desplazamiento. No tenemos fuentes de campos magnéticos puntuales. Ok, tenemos, digamos, por otro lado, en este caso, ahora nuestra nueva ley de Faraday, que nos dice que el rotor del campo eléctrico es menos dB
ADT, y también tenemos esta ley que, bueno, nos dice que el rotor de H es la ley de circulación, y si uno supone que los campos varían muy lento, despreciamos un término, pero esta vez lo voy a colocar, que simplemente es acá, que fue propuesto por Maxwell, ya se lo expliqué, para tener la ecuación de cualquier ley. ¿Okay? Hasta ahí tenemos lo que llamamos las ecuaciones de Maxwell. Por primera vez ya las puedo empezar a escribir bien, digamos. Simplemente cada rato despreciamos esto porque los campos que teníamos no variaban en el tiempo. Pero está ahí. Ahora, estas ecuaciones no están completamente integradas porque me falta agregar cosas. Me falta decir que el D es un campo esencialmente auxiliar que tiene que ver con el campo eléctrico y cómo modelo la materia. Ahí tengo que meter la materia. Si hay materia, tengo que tener el físico. Y el campo H es un campo auxiliar que de nuevo simplemente me dice que tiene que ver con los campos magnéticos y cómo modelo la propiedad de cómo se magnetiza la materia, más, me falta una cosa más la fuerza de Lorentz. Hasta aquí la fuerza de Lorentz, no, hay fuerzas, las partículas, porque hasta aquí solo tengo campo magnético, fuentes, etcétera, pero estoy tomando en cuenta el hecho de que las cargas sienten estos campos y tienen una respuesta a ese momento. Y esto es importante para explicar la segunda versión del problema. Nos dice que la fuerza que tiene el sistema es la fuerza de Lorentz, que esencialmente nos dice que es el campo eléctrico, es así. Es simplemente la velocidad de la partícula. ¿Okay? Esto resume todo lo que hemos hecho, simplemente en el último término lo hemos discutido, porque hasta ahora hemos supuesto que la fuente está dada. Ya practiqué más sobre eso, pero sí todo eso está ahí. ¿Y por qué necesito esta última ley en particular? Simplemente lo voy a limpiar un poco aquí, porque es demasiado importante lo que estamos escribiendo, así que entonces, esta última ley es importante, ¿por qué? O que tiene que ver porque cuando apareció esta ley durante mucho tiempo hubo una fuerte separación de este experimento. Hay gente que no entendía este experimento, y por un lado está bien, o sea, lo acabo de explicar como lo entendió Faraday, pero había otra gente que dudaba de él y decía una interpretación alternativa. Del experimento de Faraday. Sí, hay gente que dice, mira, esto no tiene que ver con que el campo magnético varía. Entonces, ¿cómo lo veían estas personas? Estas personas decían, mira, lo que hay que hacer es, ¿qué pasa si yo me coloco en el sistema de referencia de el anillo? Si me paro en él, entonces si mi sistema de descripción de este fenómeno que estamos viendo acá es que si me paro en él, o si quieren, perdón, entra acá al revés. Movíamos el imán y estaba lo dije al revés. Y movíamos el imán. Pero pregunta, ¿qué pasa ahora si me pongo en el sistema de referencia de imán? Al revés, lo dije completamente al revés. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa ahora si me paro con un sistema de referencia y le muevo S' acá? Si me paro en él, entonces veo que este anillo viaja hacia acá con una cierta velocidad, que era la que se movía ante mi mano, ¿cierto? Y uno diría que esto está malo, porque esta cuestión de acá, el campo magnético no está variando, el campo está fijo. No hay variación de campo magnético en este sistema de representación. No hay variaciones de campo magnético, ¿están de acuerdo? ¿Cierto? Aquí, si yo me paro en el sistema, campo magnético fijo. Entonces uno dice, pero ¿cómo explico el fenómeno que aparezca una corriente? Porque eso lo mido, lo acabo de mostrar, se mide. ¿Cómo lo explico? Entonces la gente decía, mira, en realidad esto no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver que aparece una fuerza que en realidad tiene que ver con la fuerza de Lorentz. Porque esto, si quieren, uno se imagina así. Uno simplemente dice, mira, lo que pasa es que hay carga, muchas cargas, algunas Q, y se están moviendo con velocidad V. ¿Okay? Entonces tengo cargas y se mueven con velocidad V hacia acá. ¿Cierto? Y por otro lado, hay un campo magnético que, si lo grafico, es un campo que está allá, es un campo que está acá, va a ser más fácil, o alguno en campo magnético que me da hacia acá. En este caso, supongamos que estamos bajo de la línea de acá, y un campo magnético acá. Por lo tanto, la fuerza de Lorentz, que siente esta carga que está acá, debería ser simplemente, bueno, es la carga por la velocidad cruz V. La velocidad es hacia allá. El campo magnético está hacia acá. Entonces hago esto cruz
comienza a haber una fuerza que lo está tirando, digamos, en alguna dirección. ¿Están de acuerdo? O sea, hago, en este caso, va hacia allá, y entonces tomo, si quieren, este ángulo de acá o el de arriba. Lo que voy a encontrar entonces es que hay una fuerza que está tirando, digamos, a las cargas a moverse. Obviamente el campo es un campo, o sea, si lo miran, es un campo que está así, ¿no? No un campo, lo dije en el plano, pero la cosa tridimensional, está así. Entonces la partícula del campo en realidad hacia allá, se mueve hacia acá, hago producto cruz, voy de aquí a acá, comienzan hacia arriba, si son cargas negativas, se mueve hacia abajo. ¿Ok? No está en el plano, el campo magnético, los vientos son estas flechas así. ¿Sí? Se para en el aro, el campo hacia allá, velocidad hacia acá, producto cruz, me da hacia acá, si la carga es positiva, como son electrones, para acá. Así que me da como resultado que este es simplemente el resultado de la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Obviamente la gente todavía no entendió la fuerza de Lorentz ni la isofárica. Durante mucho tiempo se mantiene esta interpretación de que con variaciones del flujo magnético creemos que se aguanta y no hay ningún flujo magnético. Hay flujo magnético constante. ¿Ok? Entonces, ahí empiezan, obviamente, durante un tiempo hubo problemas un poco cómo coordinar o entender estas leyes, pero por supuesto todo esto tiene que ver con que la física va a depender del sistema de referencia uno mismo. ¿Ok? Esto es el primer problema que vamos a encontrar inmediatamente en la relatividad. Este fenómeno uno puede interpretar como un flujo que varía, que genera FEM, o simplemente una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, que hace que un objeto cuando se mueve, se carga en movimiento, siente una fuerza especial. ¿Okay? Entonces, obviamente, ambas interpretaciones son correctas. La física, si quieren uno va a decir, la física por supuesto es la misma, pero las interpretaciones dependen del sistema donde uno está mirando, eso es la relatividad. La física es la misma. ¿Qué quiere decir que la física es la misma? Es que en ambos casos estoy produciendo corrientes, no cambia nada. Pero la interpretación depende de donde estoy sentado. ¿Okay? Depende de quién lo mire y cómo lo está mirando, cómo lo interpreta, pero es todo lo mismo. Simplemente que para uno son fuerzas y para otro es variación de un flujo magnético. ¿Ok? Entonces la física es la misma, pero la interpretación o la explicación es relativa. Es relativa al observador. Relativa al observador. ¿Está bien? Entonces fíjense que esta teoría inmediatamente esta nos mete aquí un problema serio. ¿Okay? Otra forma de entenderlo de forma simple. Quiero hacer un ejemplo simple para entender esto, porque obviamente puedes aplicar estas cosas, pero poco a poco vamos viendo que aquí va a emerger una teoría profunda de la relatividad, digamos, especial, y los problemas del tiempo, etcétera, van a emerger de a poquito en este lugar. Entonces, ¿qué va a emerger, digamos, de a poco o interesante en nuestra discusión? Es que esto es un ejemplo para ilustrar este problema. Entonces, el ejemplo que voy a hacer, imagínense que tengo un plano cargado. Lo cargas más acá. ¿Ok? Está quieto. Un sistema de referencia quieto. Y acá coloco una carga Q. Si hago eso, si la carga es positiva, todos estarían de acuerdo, entonces en la fuerza de repulsión, que lo tiene hacia arriba, llamémoslo E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues, pero ahora alguien me dice, ya, hay que hacer lo mismo, pero aprendí con Galileo que si yo me hago un sistema de referencia móvil a velocidad constante, la física no irá a cambiar. ¿Sí? Se fue lo enseñó al principio de la relatividad de Galileo. ¿Sí? La invariancia de Galileo, con la fuerza de la ecuación de Newton, si la ley de un sistema que se mueve a velocidad constante, todo será igual, o la física es la misma en cada sistema quieto. Y nuestro mejor ejemplo es el planeta. El planeta se está moviendo, incluso acelerando, y pareciera ser quieto. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, lo que uno diría es que, bueno, cuando hagamos un sistema móvil, por ejemplo, que se está moviendo hacia acá, es decir, que veo que desde este sistema, de este observador, diría que las cargas se están moviendo hacia allá, por lo tanto hay un flujo. ¿Sí? Si me pongo un sistema, si está cargado, yo me muevo, eso es equivalente a una corriente así. Eso es lo que diría el sistema de carga, ¿cierto? Pero entonces, si esto es así, uno diría que entonces, ok, esto está acá, y la partícula, por supuesto, si me muevo hacia allá, también se está moviendo con velocidad v hacia allá. ¿Cierto? El sistema de referencia está moviendo hacia allá, ¿sí? Está muy bien. Y tu cara decía que no, pero sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa sobre esto?
Bueno, antes habíamos dicho si esto eran cargas, porque nuestro campo viejo está acá. Voy a seguir colocándole viejo, siempre para ver los nuevos. Entonces, uno diría, bueno, mira, si hay una corriente así, esto genera un campo magnético que está saliendo hacia acá, por lo tanto, la fuerza de Lorentz me dice que hay una fuerza hacia abajo, hay otro campo más en el sistema, tal que esa fuerza que aparece debería ser proporcional a la carga con la velocidad con el campo magnético. El campo magnético en este caso lo apunta hacia allá, porque si este plano se mueve hacia allá, equivalente con que hay una corriente así, lo aplico así, y eso me da entonces el campo magnético hacia allá, luego hacia acá, hago punto plus y me da una fuerza hacia abajo. ¿Cierto? La partícula debería estar sintiendo esta fuerza hacia abajo en ese nuevo sistema. Pero la física es la misma, por lo tanto, la fuerza total que siente el sistema debería ser este E por Q que estoy colocando en verde. Por lo tanto, uno dice que en este sistema de referencia, el campo eléctrico no puede ser verde estático. Tiene que ser otro, tal que la suma de esas fuerzas, voy a colocarle prima y prima para insistir que son los campos del sistema de recto. Entonces, el campo eléctrico en este sistema S' tiene que ser distinto al campo eléctrico del sistema S. ¿Por qué? Porque me tiene que dar la misma fuerza. Si no es el mismo, esta partícula pues se mueve de otra forma. La única forma de ser consistente que la física es independiente de los observadores es que tiene que ser la misma. Por lo tanto, el campo eléctrico que observa en el sistema quieto es 1 y el campo magnético es 1, en ese caso es 0. O sea, en el caso de acá, el campo magnético es 0 y el campo eléctrico es el verde, pero en el sistema móvil que está acá, el nuevo campo eléctrico, bueno, primero vamos a tener un campo magnético prima no nulo, y lo segundo, que el campo eléctrico que voy a tener en este sistema de referencia va a ser un campo eléctrico tal que tiene que tener esta corrección. Ese tiene que ser el campo eléctrico original, lo que se imprima en el verde, más un campo extra que está asociado a este. ¿Okay? En ese sistema de referencia necesito corregirlo con un campo extra. Esto me genera una especie de campo no. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo simple, muy simple, lo que me enseña es que, por suerte, la física es la misma. Por eso insistí que es la misma. Y esto uno debe tener cuidado. La física no puede cambiar, no puede depender si estoy quieto o me muevo, que no sea constante. La física es la misma. Sin embargo, yo necesito cuál es la relatividad. Sin embargo, la explicación de uno y el otro, si le pregunto a esa persona que está hablando de velocidad, digo, ¿cuál es tu campo eléctrico? ¿Cuál es tu voltaje? Me va a decir un valor, y si me pregunta a mí, yo le voy a decir otro. Y la pregunta es, ¿estamos equivocados? La respuesta es no. Ambos tenemos razón. ¿Okay? Simplemente que los campos van a depender del observador. Por eso me preocupa cuando, no sé, nos dicen vamos a imprimir a 40 horas y nos dicen que sistema de referencia. Ok, ya sé que es una estupidez, pero supongo que la conclusión de el sistema de referencia al sistema de la Tierra, digamos, no sé. Pero supongo que el sentido común te dice eso, pero eso muestra que la gente que hace leyes no tiene ni idea de lo que significa el tiempo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. No, quería estar seguro de. Sí. En ese ejemplo, sí. ¿Cuál es el sistema que se está moviendo en la primera? No, el primer caso está quieto, es decir, sobre un plano cargado con alguna partícula. Y si colocamos una partícula, siente una fuerza que es proporcional a la carga por el campo eléctrico. Entonces, repito, en el segundo, le puse un sistema de referencia que se mueve. Por lo tanto, el primero que veo es que el sistema tiene una corriente. Acá era cero, ahí no es cero. Y la partícula se mueve, porque el sistema de referencia está moviendo. Y después, entonces, cuando calculo, encuentro que aparece una nueva fuerza. Es tercero, en realidad, que hace que para interpretar bien las cosas tengo que tener un campo, digamos, una fuerza hacia abajo, una hacia arriba, y por lo tanto la única forma de todo que igual es que me quede que entonces, se cayó, ¿no? Me quede que simplemente, solo que estoy en algo, vi algo raro. Ah, no, está bien. Okay. No quería que perdiéramos de nuevo nuestra clase. Simplemente eso nos hace que aparezca un campo eléctrico efectivo que es distinto. Fíjate, este es el original para ti y este es para ti. También se mueve, como siempre dice que entonces el campo eléctrico tiene otro valor. ¿Okay? Y así que este es un ejemplo muy simple, pero si uno entiende esto, les aseguro que uno va a empezar a entender la relatividad del problema que conlleva, y desgraciadamente esta ley que acabo de escribir está acá. Obviamente la suma de la fuerza está bien, pero los campos y todo depende del sistema de referencia. Más aún cuando lo escribió no se dio cuenta,
Pero obviamente eso empezó a generar problemas cuando alguien decía, oye, si yo miro esto acá, no hay ningún flujo que varíe y tengo el mismo fenómeno. Eso es lo que decimos. Pero en ese caso uno diría, ya, sí, pero lo que pasa es que cambio, etcétera, dependen de qué lo observes. El fenómeno físico es lo mismo, genera corriente, pero va a depender del observador con los mismos. Pero el fenómeno es el mismo. La partícula en este caso se dejaría con la misma Q con N factor. Entonces, obviamente la trayectoria va a cambiar, en un caso es curvo, pero solo eso. ¿Es claro para todos? O sea, tengo que convencerlos que a introducir esto inmediatamente introduce la relatividad celeste. Vamos a volver sobre ella con cuidado, pero trato de decir lo que aquí ya está explícito, los problemas que esta ley de inducción traía detrás era cero. ¿Sí? ¿Ok? ¿No te queda una fuerza? Creo que el campo magnético está saliendo en ese punto para la carga. Sí. Y estoy haciendo B cruz, estoy haciendo B cruz B. V de velocidad. No, es B cruz B. Ah, es B chico. B cruz B. ¿No recuerdan la B corta? B cruz B. ¿Ok? Eso no hace. ¿Ok? Ok, ya sé que es una cosa simple, pero si una vez que la entiende, empieza a darse cuenta que esta cosa está detrás, que la ley de Faraday no es de juguete, es una ley, digamos, C. Entonces, vamos a tratar de ver algunas consecuencias de eso. No me queda mucho tiempo, solo simplemente quiero ver si no les comento algo más, pero no, todavía no alcanzo, quería calcular energía, pero no importa. Lo importante es que vean que esta la estamos viendo, o sea, esto está bien. Va a depender del sistema de referencia, cómo hace las cosas, y simplemente hay que tener cuidado. Los campos sí dependen de qué lo vamos a hacer. Ese es muy importante que va a pasar como mensaje, pero vamos a ver que estas leyes nos van a llevar a varios fenómenos entretenidos. Lo que voy a hacer en la próxima clase es que, jugando con ella, les voy a introducir la energía magnética, por ahora solo les muestro energía eléctrica, y después de eso voy a tratar de sacar una primera ecuación y les voy a mostrar efectos difusivos que genera esta ecuación, también efectos ondulatorios que genera, propagación de la luz, propagación también de algunos fenómenos en la materia. Vamos a empezar a encontrar fenómenos y de aquí en adelante se nos vuelve una cosa más entretenida, porque hasta ahora hemos estado simplemente introduciendo unas matemáticas más complejas, pero de aquí en adelante, además de eso, vamos a empezar a recordar conceptos interesantes que estas ecuaciones nos regalan, y seguramente cuando empecemos nuestro primer curso de electromagnetismo no tuvimos la oportunidad de aprender, pero ahora sí vamos a aprender. Vamos a aprender un montón de fenómenos interesantes, incluido la relatividad. Está regalada la relatividad. ¿Ok? Usted pregunta, observación o comentario. ¿No? ¿Está bien? Recuerden, sábado tienen derecho a entregar la tarea, si quieran, y obviamente ya subí la otra de la tarea. Sí. ¿Tienes más o menos? Todavía que el lunes o viernes es pésimo día, te digo el por qué. Porque el lunes o viernes siempre nos toman feriado y nunca es un problema nivel. Jueves, no es cualificar los jueves, ¿sabes? Es una cosa imposible, digamos, como el 29 de mayo, o el nacimiento de no sé quién, digamos, pero cualquier cosa es que los jueves. Simplemente se tiene que organizar, nada. Obviamente la vida se trata de servicios sociales. Si tú me preguntas el lunes puede que sea relativo. No veo la profundidad que sea otra de. Pero en cambio sí nos afecta si un día feriado. Ya después se lo voy a agregar un día feriado. En la costa vital. No sé si hay otra pregunta, observación, pero lo estoy diciendo los días jueves. Lo que sí les dije, se lo dije a alguna en privado, pero estoy evaluando la quinta tarea, evaluar un poco cómo vamos, si merece algún cambio o no. Viendo, digamos, cómo evolucionan las cosas. ¿Vale? Algún tipo de cambio. O sea, quizás pensando que alguna tarea sea adaptativa y que borre las peores de las tres notas que tengan por ahí. Puede haber un poco más, pero sí mirar datos. Pero bueno, como dice, ¿ok?